El cine de oro mexicano no solo fue sinónimo de éxito y glamour, sino también de intensas rivalidades entre actores, cuyas diferencias iban más allá de la pantalla. Envidias, egos en conflicto y amores contrariados generaron enemistades irreconciliables, algunas alimentadas por rumores y otras por disputas reales que preocupaban a los productores. José Alfredo Jiménez y Javier Solís, dos colosos de la música mexicana que se abrieron paso no solo entre los sets cinematográficos, sino también en palenques y cabarets, sorprendieron a muchos al forjar una gran amistad. Los unía la pasión por la música ranchera y la sensibilidad para componer o interpretar canciones que, a la fecha, forman parte del repertorio insustituible de la cultura popular. Sin embargo, esta hermandad musical y personal no pudo mantenerse incólume ante uno de los elementos más explosivos que pueden aparecer entre amigos, el amor de una mujer. Se cuenta que esa mujer fue la cautivadora Mary Medel, quien inicialmente se relacionó sentimentalmente con José Alfredo Jiménez. Mary era vista como su pareja y el gran apoyo en momentos complicados. Los chismes de la época aseguraban que Javier Solís, atrapado por los encantos de la misma joven, no dudó en cortejarla sin considerar que con ello se enfrentaría a su gran amigo. Fue un atrevimiento que provocó un verdadero cisma entre estos dos gigantes de la canción. Hubo quienes aseguraron que José Alfredo reaccionó con una furia silenciosa, mientras que otros afirmaron que Solís negó cualquier intención, sugiriendo que todo fue un malentendido. Sin embargo, las especulaciones de la prensa y el público, que adoraban estos dramas, hablaron de miradas llenas de resentimiento y palabras duras que terminaron por separar a los dos intérpretes. La situación se tornó más dramática cuando Mary Medel prefirió alejarse de ambas figuras por un tiempo, intentando aplacar los rumores. En un principio, algunos pensaron que su recato era pura estrategia publicitaria, mientras que otros creyeron que ella verdaderamente buscaba la paz. Cualquiera que fuese el motivo, la amistad entre José Alfredo y Javier quedó hecha pedazos. Las canciones que ambos interpretaban en conjunto se suspendieron, y los proyectos futuros se vinieron abajo. Años de silencio y un reencuentro inesperado se dieron, pero se cuenta que la rivalidad tardó largos años en enfriarse. José Alfredo hacía presentaciones en las que alguna vez entonó canciones que anteriormente Solís había cantado con él a dúo, pero siempre eludía cualquier mención abierta del rey del bolero ranchero. Solís, por su parte, en entrevistas se mostraba apenado, sin confesar la verdadera razón que los había distanciado. La prensa no dejaba de lanzar preguntas incómodas, intentando sonsacar declaraciones que confirmaran que, efectivamente, todo se debía a una mujer. El reencuentro que tanto anhelaban sus seguidores se dio en circunstancias peculiares. Hay versiones que indican que coincidieron en un evento privado casi por casualidad. Nadie lo sabía, nadie lo planeó, pero la casualidad los unió en un salón de fiestas al que ambos habían sido invitados por separado. Al principio, el aire se llenó de tensión. Se afirma que los músicos dejaron de tocar en cuanto notaron que José Alfredo y Javier estaban frente a frente. Algunos invitados se alejaron por temor a un enfrentamiento, pero, lejos de los problemas del pasado, los dos artistas se saludaron de manera cortés, sorprendiendo a todos. Las malas lenguas aseguran que, si bien al principio la comunicación fue seca, lograron cerrar esa noche con un gesto de cordialidad. Hay rumores, muy alimentados por la prensa de entonces, que dicen que terminaron cantando juntos, abrazados y llorando de nostalgia. Nadie sabe con precisión qué se dijeron al oído, pero muchos sostienen que llegaron a una suerte de tregua y se pidieron mutuamente perdón. Pese a todo, ese acercamiento no logró revivir la vieja camaradería. De cualquier forma, el episodio marcó un paso para que, por lo menos, el odio no siguiera alimentándose. Así termina la historia de lo que se ha llamado la gran traición sentimental entre dos pilares del folclore nacional. Hablar de María Félix y Dolores del Río es referirse a dos monumentos de la época de oro del cine mexicano. Ambas con trayectorias impecables, bellezas imponentes e indiscutibles dotes histriónicas. El público, que vivía seducido por sus películas, se deleitaba al compararlas. ¿Quién era más hermosa? ¿Quién tenía mayor talento dramático? ¿Cuál de las dos era la verdadera reina del cine? Las comparaciones eran constantes, y los medios no dudaban en avivar ese fuego con titulares llenos de suspicacia. Cada palabra que decían, cada gesto, cada frase que una lanzaba a la otra era interpretado como un agravio o un guiño de guerra. Si bien se había hablado durante años de que su rivalidad estaba fundamentada en chismes, la realidad era que las dos sabían que compartían un sitio privilegiado en la industria. Dolores había triunfado en Hollywood antes de regresar a México,
y María era la gran diva nacional, orgullo de la cinematografía. La rivalidad se hizo más evidente cuando se anunció que ambas estelarizarían la película La Cucaracha en 1959, bajo la dirección de Ismael Rodríguez. Algunos imaginaban que la tensión dentro del set sería insostenible, pero lo cierto es que hubo un ambiente de cordialidad que sorprendió a muchos. Aún así, seguía habiendo roces, como el hecho de quién aparecería primero en los créditos, quién se llevaba más atención de los medios o quién lucía los trajes más llamativos. A pesar de que María Félix llegó a decir en múltiples entrevistas que no sentía rivalidad hacia Dolores, hubo momentos muy reveladores que contaban otra historia. Se decía que cuando se encontraban en eventos o reuniones, evitaban dirigirse la palabra. A veces, María soltaba frases que sonaban a dardos venenosos: las joyas que yo luzco no son joyitas, son verdaderas joyas. Las otras, no lo sé. Para la prensa, una indirecta clarísima contra Dolores, quien siempre lució joyas finas pero menos extravagantes. Dolores, por su parte, evitaba el enfrentamiento directo. Mujer elegante, se mostraba reacia a responder críticas abiertamente. Sin embargo, personas cercanas aseguraban que, en privado, confesaba sentirse ofendida por los comentarios de la doña. Guadalupe Rivera Marín, hija de Diego Rivera, relató que en más de una ocasión vio cómo, estando en la misma reunión, Dolores y María se comportaban como dos desconocidas, sin siquiera saludarse. Se ha rumorado también que, durante el rodaje de La Cucaracha, el director Ismael Rodríguez tuvo que recurrir a una diplomacia digna de altos mandatarios para mantener un ambiente de paz. Las escenas se rodaban en un ambiente controlado para que ninguna se sintiera relegada. Hubo reuniones en las que Rodríguez mediaba en torno a cuestiones como el número de close UPS y la extensión de los diálogos que cada una tendría, pues bastaba 1 milímetro de desajuste para detonar nuevas tensiones. Al final, la rivalidad entre las dos grandes diosas del cine mexicano aportó mayor morbo a la producción y catapultó el éxito de la cinta. El público abarrotó los cines con la esperanza de ver reflejadas en la pantalla las tensiones personales de las actrices. Fueron años en que la prensa siguió tratando de sacar declaraciones explosivas, pero ambas, con el paso del tiempo, lograron al menos mantener una relación de mutuo respeto. Las fotografías que las muestran juntas son escasas y casi todas guardan una historia peculiar de tensiones detrás. Con el tiempo, esa supuesta rivalidad se volvió una leyenda que el público se negaba a dejar morir, consolidando su mito para siempre. Pedro Infante y Jorge Negrete marcaron la época más gloriosa del cine mexicano. Tanto uno como otro representaban símbolos de la masculinidad ranchera, pero con enfoques muy distintos. Jorge, con su voz potente y su porte altivo, proyectaba la imagen del charro elegante, de gesto seguro y orgullo intachable. Pedro, por su parte, encarnaba al hombre sencillo, carismático, con un tono pícaro que se ganaba la simpatía del público de inmediato. Este contraste alimentó la versión de que existía una rivalidad feroz entre ambos, particularmente por el liderazgo en la música ranchera y la preferencia de los espectadores. Durante años, la prensa aseguró que ambos se despreciaban y que tenían roces constantes. Se hablaba de que Negrete consideraba a Infante un simple cantante de rancho, y que Pedro veía a Jorge como un divo arrogante. Sin embargo, la realidad pudo ser muy distinta. Fue gracias a la película Dos tipos de cuidado, 1953, que se demostró que, si había tensiones, no llegaron al punto de imposibilitar el trabajo juntos. Fue una producción memorable que rompió récords de asistencia en su época. Los rumores indicaban que, en el set, el ambiente fue muy relajado, incluso con bromas y momentos de camaradería. Aunque algunos afirmaban que se detestaban, se cuenta que, en realidad, Jorge Negrete ayudó a Pedro Infante a dar sus primeros pasos en papeles importantes. Pedro ya había despuntado como gran promesa de la canción, pero en el cine empezaba con roles secundarios. El charro cantor, quien gozaba de un enorme prestigio, lo habría recomendado con algunos productores, reconociendo que tenía un talento innegable. Algunas versiones señalan que Pedro se dirigía a Jorge con un respeto absoluto, sin atreverse siquiera a hablarle de tú. Infante consideraba a Negrete un maestro y sentía que debía corresponder con gratitud por su respaldo en la industria. A pesar de los rumores de enemistad, el carisma de Pedro y la elegancia de Jorge resultaban un complemento excepcional cuando coincidían en eventos o en algún set de filmación. La gente siempre buscaba un ganador en el duelo de voces. Mientras Pedro era considerado el ídolo del pueblo por su cercanía emocional con las clases populares, Negrete representaba una estampa de tradición, coraje y orgullo.
Eso propiciaba que se inventaran historias en las que uno sentía celos del otro. Pero el mayor indicador de la relación cordial entre ambos fue que no dudaron en aparecer juntos en esa cinta emblemática, Dos tipos de cuidado, en la cual no escatimaron en cantarse uno al otro y regalar escenas cómicas que quedarían en la memoria colectiva. De haber existido verdaderos odios, el rodaje habría sido un caos. Por el contrario, se supo que los dos estuvieron a la altura de las exigencias y que trabajaron gustosamente juntos. La industria aprovechó la supuesta rivalidad para promocionar sus películas y presentaciones musicales. Las carteleras señalaban los estrenos con frases como ¿quién canta mejor? ¿Quién es el verdadero símbolo? Y los fanáticos contribuían a esta pugna simbólica al preferir a uno y denostar al otro. Pese a que en repetidas ocasiones ambos se mostraron más cercanos de lo que la prensa hacía ver. Gloria Marín fue, junto con María Félix, una de las actrices más sobresalientes del cine nacional. Su romance con Jorge Negrete fue ampliamente conocido y dio pie a que formaran una de las parejas más influyentes en la industria del entretenimiento mexicano. Se conocieron durante el rodaje de Ay, Jalisco, no te rajes en 1941, cuando Negrete aún estaba casado con Elisa Christie, y la química con Gloria fue innegable. La relación terminó formalizándose, con el paso del tiempo, se convirtieron en la pareja del momento. Sin embargo, los amores de Jorge no se detuvieron ahí. María Félix entró en escena, el charro cantor se involucró sentimentalmente con ella después de separarse de Gloria. Ese viraje sentimental bastó para que la opinión pública hablara de una rivalidad feroz entre las dos actrices. Gloria se quedó con el corazón roto, y los medios no tardaron en inferir que María veía a Félix como una roba maridos. Mientras tanto, la doña, con su personalidad arrolladora, no dudaba en expresar que nunca se fijaba en lo que pensaban otras mujeres. Durante algún tiempo, Gloria Marín y María Félix coincidieron en varios eventos de la industria cinematográfica. En esas reuniones, se rumoreaba que procuraban no mirarse, no hablarse, y si, por azares del destino, se encontraban cara a cara, el ambiente se volvía tenso. La prensa, ansiosa de carnada, detallaba cada mueca o gesto de disgusto que pudieran captar en sus fotografías. Se decía que Jorge Negrete intentaba mantener una relación cordial con su expareja y con su nueva compañera sentimental, pero al final, tanto él como los asistentes percibían la incomodidad que flotaba en el aire. Aunque no hay registro de insultos frontales entre ambas actrices, la competencia era evidente. Gloria Marín trató de brillar con luz propia, participando en películas y luego incursionando en televisión cuando la época de oro daba señales de declive. Por su parte, María Félix siguió consolidándose como la diva más reconocida dentro y fuera de México. Algunos testigos murmuraban que, cada vez que Gloria se presentaba con algún galán, existía la comparación inevitable con la doña, y ese peso constante de la comparación avivó el resentimiento. A fin de cuentas, no se puede negar que el abandono de Negrete, con el posterior noviazgo y matrimonio con Félix, fue un trago amargo para Marín. Sara García, la célebre abuelita de México, fue una de las actrices de carácter secundario más queridas por el público. Su imagen bondadosa, su expresión dulce y sus personajes maternos le valieron una popularidad arraigada en varias generaciones. Mientras tanto, Dolores Camarillo, apodada Frusi, tras casarse con el actor Antonio R. Frausto, también hizo carrera interpretando personajes secundarios. Con frecuencia, se desenvolvía como la empleada doméstica graciosa, la nana dicharachera o la vecina entrometida. Ambas compartían sets de rodaje, pero fuera de cámara se decía que no se soportaban. Los rumores apuntaban a que Sara García no toleraba que Frusi adquiriera relevancia en algunas producciones, puesto que ambas disputaban cierto tipo de roles de señoras simpáticas o, en ocasiones, autoritarias. Aunque el público no percibía directamente estas tensiones, se decía que Dolores Camarillo era muy ocurrente y que, incluso fuera de guión, provocaba risas que le robaban escena a Sara. Esto habría provocado disgustos de la abuelita de México, quien prefería mantener un control más estricto de los tiempos y la atención que recibía en la pantalla. Se hablaba de que, cuando coincidían en alguna producción, los camarógrafos y directores eran advertidos de filmar con mucho cuidado para evitar opacar a Sara García con las intervenciones cómicas de Dolores Camarillo. Nadie lo reconocía abiertamente, pero las discrepancias generaban roces en el rodaje. Incluso trascendió que Frusi, quien también se desempeñaba como maquillista, tuvo que ceder más de una vez en sus funciones para no toparse directamente con Sara en el camerino y desatar fricciones que se volvieran un escándalo.
Mario Moreno Cantinflas y Germán Valdés Tintán fueron dos de los comediantes más populares y admirados de la época de oro del cine. Su humor, sin embargo, era diametralmente opuesto. Cantinflas basaba su comicidad en la palabra, en los enredos verbales y en la crítica social disfrazada de ingenuidad. Tintán, en cambio, explotaba su carisma pachuco, su ingenio festivo, su habilidad para el canto y el baile, y su característico desparpajo. Sus seguidores, que se contaban por millones, sembraron la versión de que ambos comediantes se detestaban y que nunca compartirían un proyecto porque no se soportaban. Aunque no existía un verdadero enfrentamiento personal, la prensa sí se afanó en presentar un escenario de rivalidad. Cuentan que Cantinflas llegó a deslizar críticas a la figura del pachuco, mostrándose un tanto reacio a esas representaciones que algunos consideraban faltas de seriedad. Tintán, por su parte, era más relajado, pero prefería no involucrarse mucho con el mimo de la gabardina. Se dice que le molestaba la fama de intransigente que Mario Moreno tenía en las negociaciones sindicales de la ANDA o en la selección de elencos. La anhelada unión se dio de manera inesperada en 1945. La Plaza de Toros El Toreo fue escenario de un evento benéfico para el personal de seguridad pública. Allí coincidieron Cantinflas, Tintán y otros colegas como Manuel Medel y Jorge Negrete. La ocasión quedó registrada en un cortometraje con una divertida aparición de estos cómicos toreando, saludando y haciéndose bromas, siempre con el objetivo de entretener a los asistentes. Para sorpresa de muchos, el ambiente fue armonioso, rieron juntos, se echaron flores en el ruedo y, aunque no fue un largometraje formal, sí fue la prueba de que podrían haberse llevado bien si sus mundos de la comedia se hubieran cruzado con mayor frecuencia. Aún así, su presentación conjunta quedó como un suceso aislado. Continuaron sus carreras por separado, y la supuesta rivalidad se mantuvo viva en la memoria de la audiencia. Las comparaciones entre Cantinflas y Tintán no cesaron. La prensa no dejaba de enfrentarlos en sus titulares, y así se perpetuó la leyenda de que, en el fondo, no se podían ver ni en pintura. Sara García no fue la única veterana que encarnaba papeles de abuela o de mujer mayor con carácter afable o dominante. Prudencia Griffel, también reconocida en la industria, competía por los mismos roles. Ambas contaban con talento y presencia escénica para cautivar al espectador con su imagen de señoras queridas, sabias consejeras y, a la vez, de armas tomar. Esa coincidencia de tipo de personaje generaba tensión en las producciones y, por supuesto, alimentaba cuchicheos. ¿Cuál de las dos era más convincente para interpretar a la abuelita? ¿Quién resultaba más querida por el público? Se menciona que Sara García miraba con recelo a Prudencia Griffel cuando se enteraba de que había sido elegida para proyectos similares. Algunas anécdotas señalan que, en rodajes donde ambas coincidían, cada una exigía su propio camerino y no deseaba compartir espacios. Siendo las dos igual de experimentadas, ninguna quería ceder terreno. Esto traía de cabeza a los directores, quienes necesitaban lidiar con actrices que sabían muy bien su valor en la pantalla. Elsa Aguirre emergió como una de las actrices de belleza impactante a finales de los años 40 y principios de los 50. Su rostro delicado, su mirada profunda y su porte elegante la llevaron inevitablemente a ser comparada con María Félix. La prensa, como era costumbre, no tardó en sugerir que Elsa era la nueva María Félix o su sucesora, insinuando que quizá podría robarle el trono. Esta comparación no gustó nada a la doña, quien no toleraba que la pusieran al nivel de otras figuras y menos en el plano de la belleza. Se hablaba de que la atención llegó a un punto crítico cuando el director Ismael Rodríguez contempló a Elsa Aguirre para coprotagonista La Cucaracha, 1959, junto a María Félix. Al final, María habría intervenido para que el papel recayera en Dolores del Río. Se dijo que la doña prefería competir con Dolores, quien también era su rival eterna, antes que darle una oportunidad a una actriz tan joven y prometedora como Elsa Aguirre. Este acto fue interpretado como una jugada sucia para minimizar el ascenso de la chihuahuense. Elsa comentó en una entrevista años después que ese hubiera sido el proyecto ideal para demostrarle al público que su estilo no era una copia de María Félix, sino algo original. Lamentó profundamente que se le hubiera dado la espalda en el último minuto sin una razón clara. Por supuesto, las especulaciones apuntaron a que Félix, al darse cuenta de la tensión que generaban las comparaciones en la prensa, movió sus influencias para evitar que esa competencia apareciera reflejada en la pantalla grande. Los rumores también decían que Ismael Rodríguez se sintió presionado por la producción, sabedor de que María Félix era una figura de peso con quien no convenía enemistarse.
Al final, Elsa Aguirre se quedó con el trago amargo y la reputación de que la doña no la toleraba, lo que reforzó aún más las especulaciones de enemistad. Así, el mito de que Félix odiaba a Aguirre por su enorme belleza tomó fuerza, convirtiéndose en una historia repetida en los medios de la época. Entre las figuras femeninas de la época de oro, Blanca Estela Pavón y Miroslava Stern gozaban de un carisma que les procuraba papeles estelares y el afecto del público. Pavón, recordada por su dulce voz y su presencia en cintas emblemáticas al lado de Pedro Infante, se había ganado el corazón de la audiencia gracias a su imagen inocente y tierna. Miroslava, por su parte, poseía una belleza exótica, una elegancia natural y una fragilidad que se traducía en papeles dramáticos llenos de intensidad. Aunque no existen registros exactos de grandes discusiones entre ellas, se decía que competían por los mismos papeles y que los productores dudaban a quién elegir, pues ambas eran queridas. Este tira y afloje por la preferencia en las películas se sumaba a la presión que la industria ejercía sobre las actrices para lucir impecables y destacarse ante las demás estrellas. El público, a su vez, se divertía comentando qué actriz era más bella o quién poseía un mayor talento histriónico. La prensa asociaba cualquier gesto o comentario de una hacia la otra como un presunto agravio. La tragedia marcó a ambas. Miroslava falleció joven en un suceso que conmocionó a la sociedad al ser considerada su muerte un suicidio con tintes amorosos y sentimentales. Blanca Estela Pavón también partió de este mundo de manera abrupta al perecer en un accidente de avión. Así, aquella rivalidad que la industria y la prensa alimentaban se vio truncada por la fatalidad. Quedó la leyenda de que estaban destinadas a rivalizar hasta el último momento, aunque nunca llegaron a manifestar abiertamente enemistad o desprecio. María Félix y Mario Moreno Cantinflas iniciaron una relación de cordialidad que sorprendía a la industria. Ella, la diva de belleza imponente, y él, el comediante de la palabra ingeniosa, parecían tan opuestos que pocos creían que pudieran acercarse con naturalidad. Sin embargo, en algunos eventos aparecían sonrientes, departiendo y lanzándose comentarios amigables. El distanciamiento real comenzó cuando Jorge Negrete y Cantinflas tuvieron fuertes discusiones dentro de la ANDA, enfrentándose en asambleas que terminaban en gritos y acusaciones graves. La boda de Jorge Negrete con María Félix selló la brecha. La doña decidió apoyar a su marido en el pleito que éste tenía con Cantinflas. Con ello, la relación entre ella y Mario Moreno se fue enfriando. Se hicieron cada vez más evidentes las diferencias de pensamiento y personalidad. El punto de quiebre llegó con la muerte de Negrete. La asociación organizó un homenaje de cuerpo presente que Cantinflas se negó a encabezar. María lo interpretó como un desplante ofensivo. Sin embargo, cuando el féretro se trasladó al Panteón Jardín, Cantinflas apareció para subirse a la carroza fúnebre, gesto que la doña juzgó como hipócrita. Se dice que incluso le exigió que se bajara. A partir de ese momento, la enemistad quedó plasmada para la posteridad. Años más tarde, en 1965, se planeó una sesión fotográfica histórica que reuniría a tres grandes, Dolores del Río, María Félix y Cantinflas, para la revista Life. El periodista Rafael Delgado Lozano tuvo la tarea titánica de convencerlos de posar juntos. Dolores fungió como mediadora y, al final, logró unirlos en un mismo sitio. Sin embargo, el ambiente era tenso. La doña y Cantinflas apenas se miraban. Se colocó a Dolores en medio para amortiguar la frialdad de los otros dos. Aún así, en algunas imágenes se observa a María y a Mario hombro con hombro, como si no existiera hostilidad. Pero muchos que estuvieron presentes aquel día señalaron que, apenas terminaba una toma, cada uno volvía a su esquina. Esa fue la última vez que se les vio tan cerca. Poco después, ambos evitaron coincidir en cualquier otro acto público. José Alfredo Jiménez, el maestro de la composición ranchera, y Vicente Fernández, el charro de buen titán, no escaparon a la ola de rumores sobre enemistades entre grandes figuras de la música. Se decía que José Alfredo sentía antipatía por Fernández, aunque nunca quedó claro el motivo real. Vicente, en declaraciones posteriores, comentaba con asombro que, a pesar de trabajar bien juntos, nunca entendía por qué le caía mal a José Alfredo. Algunos sugieren que todo empezó por la búsqueda del amor de una mujer, la joven Alicia Juárez, quien finalmente se casó con José Alfredo. Según esta versión, el mismísimo Chente habría intentado cortejar a la cantante en algún momento, y eso desató los celos del maestro. Sin embargo, otros señalan que la rivalidad se recrudeció cuando Vicente interpretó la canción Las llaves de mi alma, que supuestamente habría sido plagiada de las composiciones de José Alfredo. Durante años,
circuló el rumor de que Alicia Juárez había cedido a Vicente Fernández una composición inédita de su esposo antes de que éste muriera, adjudicándose el charro de Huentitán. Sin embargo, Fernández siempre negó esta historia, asegurando que la canción fue concebida por él, aunque reconocía que pudo haber influencias o sugerencias de José Alfredo en la música, sin haber sido coautoría oficial. De cualquier manera, el chisme corrió como pólvora entre los fanáticos, alimentando la idea de una enemistad casi irreconciliable. Se cuenta también que, en una fiesta organizada por Irma Serrano, José Alfredo se dirigió a Vicente con insultos y le marcó una especie de raya imaginaria que Fernández no podía cruzar. El maestro le habría gritado: «No te me acerques, es esto». Esto sonó como un verdadero desafío que dejó a Chente sorprendido. Aún así, en diversas ocasiones, se limaron asperezas para retomar ciertas colaboraciones. Una relación volátil que encontraba puntos de concordia en el amor por la música y puntos de ruptura en los roces personales y profesionales que jamás se aclararon del todo. Vicente Fernández, años después, hizo público un fragmento de una canción que compuso para Alicia Juárez, a quien llamaba La Araña. Nunca la grabó comercialmente, pero en una presentación soltó un par de versos en los que la acusaba de haber estado con José Alfredo solo por interés. Comentarios que muchos interpretaron como prueba de que, en efecto, había existido una rivalidad amorosa que dejó un sabor amargo y que trascendió incluso la muerte del compositor.